En el día de hoy le damos inicio a un nuevo programa. Se llama La Pepa en la Geopolítica. ¿Y por qué la Pepa en la Geopolítica? Es importante. La Pepa fue la Constitución española del año 1812. Recuerden que en el año 1808 Napoleón Bonaparte derroca al rey Fernando VII y se lo lleva preso a Francia y deja a su hermano José Bonaparte gobernando a España. El pueblo se rebela, derrocan a José Bonaparte y vuelven y ponen a Fernando VII. Pero al poner a Fernando VII se hace la constitución de esa época más liberal, dándole el poder al pueblo. Todo el pueblo tenía el poder, pero cuando Fernando VII llega, anula. Y nadie podía hablar de la Constitución del año 1812. Pero como fue hecha el 19 de marzo del año 1812, el día de San José, y como a los José le dicen Pepe, pues le pusieron la Pepa. La gente decía que viva la Pepa. Y cuando hablamos entonces de geopolítica, estamos hablando de la política en términos espacial combinado con la geografía. Entonces vemos la incidencia que tiene la economía en diferentes áreas, ya sea por el transporte o por los bienes que posee, sea petróleo, oro, o las relaciones geopolíticas que se dan de sanciones, enfrentamientos, guerra, y todo esto conduce al incremento de precios o la baja de algunos precios. Entonces por eso es la Pepa en la geopolítica. Y vamos a iniciar inmediatamente analizando qué ha pasado en la economía, que hoy en los Estados Unidos el empleo está cayendo. Vemos que el empleo en el mes de septiembre ha caído un 4.2, aunque el mercado esperaba que se cayera alrededor de 4.4 o 4.3, pero eso ha creado una volatilidad en los mercados tremendo. Ahora, ¿por qué ha llegado a esta situación la economía norteamericana? Son varios los factores que dan, y para que ustedes comprendan qué es lo que está pasando en la geopolítica, podemos decir que hacer inferencia a lo que sucedió en la década del 70, para que podamos comprender hacia dónde va la economía hoy. En la década del 70, después de Bretton Woods en el año 1944, el modelo keynesiano en la economía comenzó a regir y a dominar toda la economía, y se planteaba que ya las cuestiones de la crisis económica iban a ser cuestiones del pasado, porque Keynes analizó la economía desde una perspectiva de que la inflación se daba separada de la deflación. La inflación es cuando los precios crecen y la deflación es cuando los precios bajan. Y por lo tanto, el Estado tenía que intervenir en la economía cuando los precios estaban bajos, cuando caía la economía, cuando se enfriaba. El Estado tenía que hacer inversiones, bajar la tasa de interés para crear dinamismo económico y hacer obras de infraestructura, y todo esto iba a dinamizar la economía. Cuando la economía se calentaba, pues el Estado intervenía, entonces incrementando la tasa de interés bancaria, reduciendo el gasto público, y todo esto iba a hacer que el dinero en manos de la población se redujera y que la economía siempre se estabilizara. Esto conllevó al ciclo más amplio desde 1944 hasta la década de los 70 y los 80, que la economía estaba prácticamente estable, no había problema. Ahora, se da una situación de crisis en los 70. ¿Y cuáles fueron las causas de esas situaciones de crisis? La estoy enumerando para que entonces analizar qué es lo que está pasando hoy y ver hacia dónde vamos. ¿Qué pasó? Los norteamericanos en el año 1955 invaden a Vietnam y entran en fuertes déficits, lo que se llama déficit gemelo,
déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago y déficit fiscal para poder solventear esa guerra. Todo esto hace que el presidente de Francia, Charles de Gaulle, pidiera que se le devolviera su oro, porque lo que reinaba a partir de Bretton Woods del año 1944 era el patrón oro que habían impuesto los norteamericanos. Entonces, Charles de Gaulle le pide al gobierno norteamericano que le devuelva su oro, porque él está viendo que los norteamericanos están emitiendo más dólares que la cantidad de oro que tenían en su reserva. Para que entiendan, para esa época, Estados Unidos estableció que por cada onza de oro ellos podían emitir $35. Entonces, Charles de Gaulle está viendo que para financiar esa guerra se está rompiendo el patrón oro. Esto hace que Richard Nixon en el año 1971 rompa el patrón oro para no devolverle el oro a todo el mundo, porque se lo tuvo que devolver a Charles de Gaulle. Entonces, esa crisis se va agudizando. Hay otra crisis que entra a partir de ese nivel de endeudamiento que estaban llevando los Estados Unidos y de crisis fiscal que estaba llevando, y es la primera crisis del petróleo que se da en el año 1971, cuando se da la guerra del Yom Kippur, que aquellos países que apoyaron a Israel en esa guerra, la OPEP, o los países productores de petróleo, comandados por Arabia Saudita, les pusieron sanciones y el precio del petróleo se disparó de $2.50 a $11. Y viene después otra crisis, que es la segunda crisis del petróleo, que se da ya a finales de los 70, principios de los 80, y es con la guerra entre Irán e Irak, que son dos países petroleros, y eso hace que el precio se dispare entre $20 y $25. Todo esto aunado hace también, da otra situación, y es que los países petroleros tenían una gran cantidad de ingresos de dólares que no sabían qué iban a hacer con ellos, y lo depositan en los bancos de los países centrales, ya sea europeo o norteamericano. Pero esos bancos que tenían que pagar una tasa de interés pasiva a los ahorrantes, necesitan poner ese dinero en manos de gente y comienzan a prestarle a los estados sin ningún tipo de criterio, solamente para que cubrieran su déficit fiscal, y no hay proyecto de sustentación. Y aquí entra lo que se va a conocer en economía, y que Milton Friedman lo llamó así, estanflación, que no es más que estancamiento económico con inflación, que Keynes nunca se llegó a imaginar que eso iba a suceder, porque se dieron los dos factores: una caída de la producción, una caída del empleo, con altos niveles de inflación. Para todo eso se inició lo que se va a conocer como el modelo neoliberal, que primero entró por América Latina, por el Cono Sur, a través del golpe de Estado que se da en Chile en el año 1973. Ahí se comienza el proceso de desregularización de la economía, y cuando digo desregularización de la economía, se da la flexibilización en el trabajo, o sea que te podían liquidar o te podían mandar para tu casa sin ninguna compensación o con compensaciones bajas, podían dejarte trabajar sin pagarte las horas extra en términos como se hacían anteriormente, y todo esto a través de ese golpe de Estado que se da en Chile, y después en gobiernos militares, como en el caso de Argentina, que se da un golpe de Estado en el año 1976, y en el caso de Uruguay, que se había dado antes de Chile, o el caso de Paraguay, que de los 50, 54, había un golpe de Estado. Comienzan a imponer ese modelo por la fuerza, otra vez. O sea, comienzan a imponer ese modelo económico. Todo esto, ya a finales de los 80, se crea lo que se va a llamar el Consenso de Washington, y se hace para tratar de corregir el problema del endeudamiento que tenían los gobiernos, y a través de lo que se va a conocer como el decálogo del Consenso de Washington. Esto trae un sobreendeudamiento en México,
crisis en México, crisis en la República Dominicana, que viene la poblada de abril del año 1984, viene el Caracazo en Venezuela en febrero de 1992, y todo esto va aunado con esta situación. Visto eso, vamos a ver qué es lo que está pasando hoy. En el año 2021, en febrero del 2021, Rusia decide llevar una operación especial al este de Ucrania. Esa operación especial de Rusia estaba dada por la violación de los acuerdos de Minsk que Ucrania venía dando, y que Angela Merkel y el presidente Macron de Francia dijeron que esos acuerdos se violaban porque era un tente ahí para que Ucrania se pudiera armar y enfrentar a Rusia. Rusia hace esa operación especial, y ya antes Rusia había tomado parte de Ucrania, o sea, se había quedado con la parte que da hacia el Mar Negro y que le permitía salir desde Crimea a aguas calientes, porque la otra parte que tiene Rusia es la parte helada de su mar helado, y le era difícil poder acceder a agua caliente, que lo podía hacer desde la base de Crimea. Entonces, toda esa parte del Donbass y Crimea históricamente había sido de Rusia. Crimea se la da Nikita Khrushchev en el año 1955 sin tirar un tiro a Ucrania. Y ahí se establece que Rusia nunca pensaba que se iba a dividir, o sea, y se establece que ahí van a estar las bases navales y militares de alta potencia de Rusia con salida a agua caliente. Después de la caída del bloque socialista del este europeo, Ucrania se independiza de Rusia, entrega las armas nucleares, y Ucrania entonces se queda con Crimea, pero hacen un acuerdo en el cual Rusia sigue operando la base naval de Crimea. Ahora, Estados Unidos en el año 2014 da un golpe de Estado, el golpe del Maidán, y quitan un presidente prorruso y ponen un presidente pro-norteamericano. Todo esto comienza a crear una situación conflictiva, y Rusia, Putin ve que lo están cercando y que puede sucederle lo que le pasó a Yugoslavia, que la dividieron, la fragmentaron. Entonces él decide ponerle un alto a eso y le dice: espérese, cuando se cae el bloque socialista se dijo que no se iba a expandir la OTAN, y la OTAN se está expandiendo, me están rodeando. Y comienza una discusión con ellos hasta que se hace esa operación especial. Cuando se hace la operación especial le ponen 16.000 sanciones, más 6.000 sanciones que tenía 22.000 o 23.000 sanciones, siendo el país más sancionado unilateralmente por Estados Unidos y la Unión Europea. Ahora, cuando le pusieron todas esas sanciones, se establecía que Rusia iba a ir al medioevo económico, que iba a desaparecer en términos económicos, cosa que no ha sido así. ¿Qué ha pasado en la economía global? Que Rusia se ha mantenido con una fortaleza económica tremenda, y que ha pasado que Europa, principalmente Alemania, que es la locomotora de Europa, ha caído en un proceso recesivo con niveles de tanta inflación como hemos analizado. Pero, ¿qué está pasando en la economía norteamericana? Y ahí es que me voy a centrar. Estados Unidos, después de los felices 90, y cuando se manda buscando alta tasa de ganancia para las empresas, a su empresa hacia Asia, principalmente hacia China, buscando altos niveles de rentabilidad, se establecen en China, y Estados Unidos comienza a aplicar acuerdos de libre comercio, a quitar
todos los aranceles económicos aduanales que existían para que esos productos donde habían acuerdos de libre comercio pudieran entrar libre de impuestos a Estados Unidos, pero también en los países con zona franca o con niveles, también se quitaran para producir y bajarle los costes de producción y la tasa de ganancia media de las empresas norteamericanas se incrementaran. Esto conlleva que Estados Unidos tiene que seguir incrementando su endeudamiento. Hoy el endeudamiento de Estados Unidos son de 35 billones de dólares. Alrededor de 35 trillones de dólares. O sea, billones, alrededor de 35 trillones en términos español, lo que nosotros conocemos, pero para los anglosajones, los ingleses, es trillones. ¿Y por qué Estados Unidos ha ido a ese alto nivel de endeudamiento? Porque le han bajado los impuestos directos a las empresas y por lo tanto para los norteamericanos mantener su maquinaria de guerra han tenido que irse endeudando. Hoy Estados Unidos tiene niveles de pagos de intereses, lo que se conoce como el servicio de la deuda, más alto que sus gastos militares por primera vez en la historia. Y conste que Estados Unidos es el país que más gasta en términos militares. La inversión más grande que hay en Estados Unidos, en el mundo, en el término militar lo hacen los Estados Unidos. Ahora bien, a los norteamericanos estar incrementando su nivel de deuda no se da solamente a nivel de Estados Unidos. La gran mayoría de naciones en el mundo han tenido que recurrir a endeudamiento con el modelo neoliberal que comienza a aplicarse a partir de los 70, como ya hemos hablado, y de los 80. ¿Por qué? Porque los estados se van desregulando. Los estados van dejando de cobrarle los impuestos a los beneficios de las empresas y van trasladando esos impuestos al consumo, como es el caso del ITEVI en República Dominicana o como es el caso del IVA, que es el mismo ITEVI en otras naciones. Y por eso esos impuestos recaen básicamente en el que menos tiene. Entonces el gran capital se va beneficiando de todo esto y viene también lo que son las evasiones tributarias, que ya sean por elusión. Cuando hablo de elusión es porque se basan en algún tramo de la ley para registrar la empresa en términos legales y dejar de pagar impuestos. En República Dominicana hoy tenemos que la evasión del impuesto sobre la renta anda por alrededor del 60 y tanto % y la evasión sobre el ITEVI anda alrededor del 50%. Entonces ahí vemos que para los estados poder hacer obras y tener que enfrentar realidades que se están dando en la economía, pues tienen que endeudarse y ese endeudamiento es creciente. Si analizamos el endeudamiento, por ejemplo, de la República Dominicana, y digo de la República Dominicana porque yo soy dominicano, en los 80 la deuda de la República Dominicana era alrededor de 1.000 y pico de millones de dólares, la deuda pública del Estado. Hoy esa deuda anda por encima de los 40.000 millones de dólares. O sea, y para que ustedes tengan una idea, en el proceso de privatización que se llevó en el año 1999, la República Dominicana, cuando se privatiza la compañía eléctrica, el subsidio eran de 20 millones de dólares, que eran 25 millones de dólares del año 2023, que se le daba de subsidio a la CDE y era del Estado. Cuando se privatiza el sector eléctrico, el Estado el año pasado dio un subsidio de 1.565, alrededor de 1.565 millones de dólares al año 2023, que son alrededor de 90.000 millones de pesos. Entonces, eso es lo que ha traído el problema de los endeudamientos de los estados. Entonces, tenemos que la deuda global está por encima de los 300 billones de dólares, que son millones de dólares. Y vemos por un lado que la situación de la guerra en Ucrania
la operación especial que lleva Rusia, lleva los precios del petróleo en un primer momento, en el año 2021, a $120 el barril para esa época, lo cual crea problemas inflacionarios. ¿Y por qué crea problemas inflacionarios? Porque la energía está presente en todo, ya sea en forma de electricidad, ya sea en forma de transporte, ya sea en transformar la materia prima para procesarla y convertir. Entonces la energía está presente en todo, pero además el petróleo está presente en todo, en los celulares, en la ropa, en los alimentos, en todo está presente el petróleo. Y eso dispara. ¿Y por qué dispara el precio del petróleo? La guerra en Ucrania. Bueno, el primer país productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos, pero no es el primer exportador. El primer exportador es el segundo país productor de petróleo, que es Arabia Saudita, y el tercer país en producción es Rusia, que es el segundo país exportador de petróleo en el mundo. Al sancionar a Rusia y Rusia estar en guerra, eso presiona los precios del petróleo. Pero después, Estados Unidos, que mantenía una alianza estratégica con Arabia Saudita, la situación cambia. Arabia Saudita pasa a formar parte del grupo de los BRICS, porque ya no es Estados Unidos, que anteriormente era su principal cliente de exportación de petróleo, sino que hoy su principal cliente para exportar su petróleo es China. Entonces, Estados Unidos en el 2008 sancionó a China y sancionó a Rusia. Entonces, los rusos y los chinos comenzaron a elaborar todo un sistema para romper las sanciones, porque Rusia duró 8 años analizando lo que Estados Unidos hacía con las naciones cuando tenía conflicto. Analizaron la situación de Venezuela, la situación de Irán, la situación de Libia, la situación de Irak, y crearon un suite bancario para ellos manejarse, uno los rusos y otro los chinos. Pero además establecieron relaciones para comercializar en la moneda, en el renminbi o el yuan chino, como se conoce, como moneda de intercambio entre Rusia y China. Pero también dentro de los BRICS, Rusia hizo acuerdo con la India para comercializar en su moneda, y hoy están creando los BRICS una moneda y son una de las principales economías del mundo, porque son dueñas de materias primas, lo cual le permite a ellos comercializar entre ellos, pero también comercializar fuera del bloque. La situación es tan compleja que hay países ya, como el caso de Turquía, que están dentro de la OTAN, pero están negociando con Rusia para introducir a Turquía dentro del grupo de los BRICS, y va a participar en la reunión de hoy, ahora que se va a efectuar dentro de los BRICS, como observadora. Entonces aquí hay situaciones que se están dando, y vemos que va surgiendo un nuevo bloque económico dirigido por Rusia y China principalmente, que tienen una economía fuerte, una economía con mucha materia prima, y están creando todo lo que se llama un sector financiero al margen de el control que los norteamericanos tenían por el suite bancario norteamericano, que está en los Países Bajos, pero que lo controlan los Estados Unidos. Esto le quita un arma a Estados Unidos. ¿Y cómo le quita un arma a Estados Unidos? Porque Estados Unidos se programa al controlar los sistemas financieros y sabía ya la compra y la producción de cada país, porque se transan a través de los bancos, pasa por el suite bancario, inmediatamente se sabe que hubo una compra de trigo en Rusia, o que hubo una compra de petróleo en Irán, o que hubo una compra de petróleo en Arabia Saudita, y ya ellos saben cuánto se está comprando. Pero cuando ya comienza a surgir otro sistema de seguridad, porque los suites lo que dan es la seguridad de pago a la persona, ya ellos dejan de controlar toda esa situación
Y entonces, a partir de ahí, es que se comienza ya a surgir un nuevo bloque económico. Y aquí, entonces, se está dando una situación. ¿Y qué es? Primero, la inflación comienza a permear en Estados Unidos y comienza a crear una situación de crisis. Y para eso ellos suben la tasa de interés bancaria, para tratar de moderar la inflación, subiendo la tasa de interés bancaria, porque le quitan dinero al público, de la mano del público, y esto genera menor demanda. Pero esto se ha reflejado en la pérdida de empleo. Y vimos lo que pasó ahora en agosto, cuando la tasa de desempleo se incrementó. ¿Y qué pasó? Hubo lo que se va a conocer como el carry trade. ¿Qué es lo que un carry trade? El carry no es más que cuando tú coges, te endeudas en una moneda que es de menor competencia que la moneda norteamericana o que otra moneda. Entonces los japoneses comenzaron a endeudarse en yuan, en la moneda japonesa, en yen, comienzan a endeudarse en yen para hacer carry trading en dólares, invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, operando, dado que el yuan estaba devaluado con relación al dólar, la tasa de interés bancaria del yuan era mucho más baja, entonces se iban a comprar porque había una tasa de interés alta en Estados Unidos. Entonces o tú depositabas, te pagaban más y tú pagabas ese crédito, o tú sencillamente te iba a la bolsa de Europa o la bolsa norteamericana a especular, a comprar en la bolsa. Y esto hace que cuando Japón entra en un proceso de deflación, necesita subir su tasa de interés, comienza a subir la tasa de interés, pero cae el empleo y se plantea que ahora, a partir del 18 de septiembre, en Estados Unidos iban a haber una serie de rebaja de la tasa de interés bancaria. Entonces hay el juidero en Japón para comprar, para cambiar y pagar todos esos dólares, esos yuanes que habían cogido prestado para comprar dólares. Y esto hace que en un primer momento, cuando la gente comienza a comprar, a vender sus dólares para comprar el yuan, comience a despreciar el dólar con relación al yuan y comienza a haber una crisis. Y eso fue el famoso lunes negro que se dio en agosto, que no se vivía desde hacía mucho tiempo un lunes negro como ese. Ahora, hoy, este viernes, la tasa de desempleo de Estados Unidos fue de un 4.2%. Estuvo por debajo de lo que plantea el mercado, pero eso ha traído altos niveles de volatilidad en el mercado norteamericano, y vamos a ver cómo se va a comportar, y vamos a ver si el mercado norteamericano va a rebajar el 18, 25 puntos o 50 puntos. Yo creo que hay que ir mirando el mercado y ver lo que se va dando, porque hoy viernes, cuando estamos grabando este programa, la situación es bastante compleja. Antes ya de llegar al final, quiero decirle que soy Tito Olivo y que este programa se llama La Pepa en la Geopolítica. Y vamos a ver a cómo está el petróleo hoy, cómo ha caído después de estar en 120 y mantenerse por encima de 80 y 90 dólares el barril. Vemos el WTI, que es la cesta de petróleo que utilizan los norteamericanos para fijar los precios de sus carburantes. Está a 69 dólares con 61 centavos. Está por debajo de los 70 dólares. Y el Brent, que es el que utilizan los europeos, es la cesta que utilizan los europeos para fijar los precios de sus carburantes, está a 71 dólares con 11 centavos. Esta situación le crea, para frenar los niveles de inflación que se venían dando en la economía norteamericana, una situación de compás de espera, pero también
con la situación del desempleo, puede ser que haya una crisis en los mercados que genere una situación difícil. Y eso a los países de Latinoamérica, que hemos pasado de ser de exportadores de azúcar o de vivir del turismo, la exportación de mano de obra ha sido el principal ingreso de la mayoría de nuestras economías en este modelo de economía neoliberal. Y si Estados Unidos entra en una crisis de empleo, pues regularmente nuestras gentes, ya sean mexicanos, dominicanos, chilenos, uruguayos, paraguayos, de donde sea, pues van a dejar de remesar a nuestras naciones y eso no puede afectar en términos económicos. Soy Tito Olivo y en el día de hoy vengo con el primer corto de análisis de la pepa en la geopolítica. Hoy espero que a ustedes esto les sirva de reflexión para ver cómo ustedes pueden moverse, pero también quiero que ustedes lo compartan entre sus familiares y amigos y que le den me gusta. Muchas gracias y hasta el próximo programa.